Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo están en esta tarde tan preciosa? Ahí disculpen que ayer tuvimos problemas, dificultades ahí con el video. Así es que ayer no pudimos subir un video al internet. Pero pues hoy le estamos tratando otra vez y esperamos que hoy en este día se pueda lograr para poder que llegue este mensaje a sus casas. Que Dios me los bendiga, hermanos, especialmente pues toda la iglesia. Los extrañamos, los extraño, y yo sé que pronto lo que está pasando pues ya va a quedar atrás. Hermanos, en estos tiempos les pido que estemos orando, pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos ayude, porque la verdad que lo que está sucediendo es para que tengamos una relación más grande y más cercana con Él. Hermanos, les voy a pedir si hacemos una oración ahorita para empezar. Si me acompañan ahí en su casa donde estén, vamos a hacer una oración. Padre Santo, Señor poderoso, en este momento, Padre, venimos a ti pidiendo, Señor, a esta hora, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, esté aquí con nosotros, que nos guíe, Señor, en esta enseñanza, lo que se va a hablar, que pueda ser de bendición para mis hermanos. Te pido, Padre, que me guíes, que lo que se enseñe hoy en esta hora, Padre, pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos que está en su casa, que está afuera, Señor, que está en el camino, que está trabajando, que pueda escuchar este video, Padre, que se pueda fortalecer, Padre, en tu palabra, Señor, y en tu presencia, Padre. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Así es, hermanos, que pues discúlpenme que ayer no pudimos estar transmitiendo el video, pero pues hoy aquí estamos. Hermanos, en esta hora lo que está pasando, hermanos, es para reflexionar por qué está pasando lo que se está escuchando ahorita en las noticias del virus. Hace rato escuchaba que no solamente es esto lo que está pasando en el mundo, sino que por donde quiera que vemos diferentes partes del mundo se oyen de tormentas, se oye de tornados, de terremotos, de secuestros, de violencia, de todo tipo de cosas que están pasando, que están causando pánico, que están causando dolor, que están causando sufrimiento. Y lo que yo veo, que estamos viviendo en un tiempo cuando Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y la única forma que nos podemos acercar a Él es conociéndolo. Y por eso Dios ha puesto en mi corazón de empezar un estudio bíblico, de enseñarles a todos mis hermanos que a través del internet que escuchen este video. Los animo, hermanos, a que tengan una Biblia a su lado, que consigan una, para cuando estén escuchando este video, cuando se menciona ahí la parte de la Biblia que estamos leyendo, que vamos a estar hablando, yo quisiera que tal vez usted, si está ahí en su casa, que lo pusiera en pausa, que se pusiera a leer los versículos que vamos a estar leyendo, que esto lo pueda verificar con sus propios ojos, hermanos, que lo pueda leer, que lo pueda digerir la palabra. La palabra, hermanos, es una palabra poderosa, la palabra de Dios. Y muchas veces hemos sido enseñados que no era necesario ir a la iglesia con nuestra Biblia. Pero ¿saben qué? Dios instruye a su pueblo que nunca se aparte de nuestra boca su palabra. Así es que para que su palabra esté en nuestra boca, no solo en la boca, sino que en el corazón, pues tenemos que estar meditando en su palabra, meditando en ella donde quiera que estemos. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto a dormir, yo en el día le estoy dando gracias a Dios por mi familia, por un nuevo día, tantas cosas que Dios nos bendice cada día, y muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos o en lo que no podemos hacer. Pero la realidad es que Dios nos bendice cada día. Hermanos, Dios está aquí para darnos las fuerzas en estos tiempos. Las fuerzas y la paz. Y eso solo lo podemos conseguir yendo a Él. Quiere decir, hablando con Él, pidiéndole en oración. La oración es muy importante, hermanos. Muchas veces miramos en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, Él siendo Dios mismo, se apartaba para ir a orar. ¿Por qué no lo enseñaba? Porque Él es el ejemplo para nosotros.
el ejemplo para nosotros para vivir es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y por eso yo los invito a que agarren su Biblia cuando miren este video, que se encierren ahí en su cuarto, que mediten en lo que se va a estar enseñando. Hermanos, la Biblia es un libro de enseñanza para nosotros. Nos enseña, nos instruye cómo vivir. Un tiempo atrás yo me preguntaba, antes de que yo empezara a conocer a Dios, antes de que yo conociera de la palabra de Dios, yo me preguntaba, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién la hizo? ¿Cómo llegó a que ahora tenemos la palabra de Dios? Yo me hacía muchas preguntas y tal vez tú te estés haciendo una pregunta, pero primeramente los voy a invitar a que vayan a 2 de Timoteo 3:16. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Los invito, hermanos, a que vayan a 2 de Timoteo 3:16. Y algo que yo me preguntaba, ¿quién hizo la Biblia? ¿Quién la escribió? Y conforme yo fui aprendiendo y conociendo a Dios, me fui dando cuenta que la palabra de Dios, lo que está escrito en este libro, la verdad que es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios. Voy a leer 2 de Timoteo 3:16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que la palabra de Dios es para instruirnos, hermanos, para corregirnos y para enseñarnos. Así es que es necesario que haya una relación con Dios, pero necesitamos que ser enseñados por Él. Y yo los invito, hermanos, a que empiecen a leer la palabra de Dios. No a que alguien le cuente, sino que usted con sus propios ojos se siente a meditar en su palabra, que se siente a leerla. Bueno, yo sé que muchas veces es difícil entenderlo, pero así como nos nutrimos con los alimentos, yo sé que desde que nos levantamos estamos pensando que qué es lo que voy a comer hoy, o qué es lo que hay para comer. Y todavía no termina uno de comer el plato que uno se está comiendo, cuando ya está pensando uno al rato qué voy a cenar. Hermanos, pero nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el alimento que cada uno necesitamos espiritualmente para llenarnos? Ese alimento es la palabra de Dios. Y en la forma que hemos sido instruidos, muchas veces vinimos de una, ¿cómo se puede decir?, de una tradición donde fuimos enseñados a que solamente los religiosos o una persona extrema metido en, se puede decir, en su religión, es la única persona que cargaba la Biblia. Pero la verdad es que Dios le dice a cada uno de sus hijos, a su pueblo, que nunca nos apartemos de sus leyes y de su palabra. Dice la palabra en el libro de Oseas 4:6. Voy a leer 4:6, libro de Oseas. La palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vemos lo que está pasando ahorita en el mundo, tal vez es porque nos hemos olvidado de las leyes de Dios. ¿Cuántas veces queremos invitar a alguien a la iglesia y la realidad es que muchas veces decimos no hay tiempo? Yo creo que hemos pasado experiencias. Yo personalmente, como el otro día, el día domingo les dije, que a mí me invitaban anteriormente antes de que yo empezara a ir a la iglesia y yo no tenía tiempo para ir a la iglesia. Yo me preguntaba,
¿Por qué es necesario ir a la iglesia? ¿Por qué es necesario lo que es la palabra de Dios? Yo pensé que solamente con vivir una vida con que no le haga yo daño a alguien, que era lo suficiente. Pero la verdad es que cuando uno se olvida de las leyes de Dios, uno se está apartando de la cobertura de Dios. ¿Queremos la protección de Dios? Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Y Él dice que si uno se olvida por falta del conocimiento, ¿okay? Por eso Él nos quiere enseñar, para que no nos olvidemos. Hermanos, el estudio que a mí me gusta dar es el estudio con el cual yo fui enseñado. Ese estudio es el libro de San Juan. ¿Okay? Voy a hablar un poquito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son 4 libros, los primeros 4 del Nuevo Testamento. ¿Okay? Es el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y estos 4 libros hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno describe ciertos eventos en la forma que Él lo vio o tal vez le contaron. Pero hay algunos eventos que lo miramos en cada uno de los libros y cuando lo estás leyendo vas a decirte, esto yo ya lo leí antes en otro lugar. Tal vez lo leíste en el libro de Lucas y después lo leíste en el libro de Juan. Lo que está pasando que cada uno de los escritores lo registra en la forma que él lo vio. La Biblia es un manual para nosotros. Es un manual que nos enseña cómo vivir. Para poder entenderle, muchas veces alguien quiere empezar a leer un libro, que lo normal en un libro es leerle desde el principio. Pero la Biblia, yo recomiendo siempre cuando vayas a empezar a leer la Biblia, primero hay que saber de quién se trata. ¿Okay? La Biblia toda se trata de la venida y del cumplimiento de las promesas de Dios, que es en nuestro Señor Jesucristo, que fue prometido en el Antiguo Testamento y es cumplido en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Hay 5 palabras, antes de entrar en este estudio, hay 5 palabras que les quería enseñar. Que la primera palabra es necesidad, de que cada persona, cada humano, tiene una necesidad. Y esa necesidad es tener una relación con Dios. Cuando uno tiene esa relación con Dios, tú te vas a sentir diferente. Vas a sentirte completo. Vas a sentirte que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Esa necesidad, ¿cuántas veces miramos personas vacías en su corazón? Vacías que se sienten tristes, vacías por dentro porque están pasando depresión, vacías por dentro porque están pasando un problema familiar, o tal vez no tienen trabajo. Hermanos, cuando tú tienes esa necesidad que ha sido llenada en tu vida, tal vez pierdes tu trabajo, pero tu confianza está en Dios. Y tú dices, tal vez el hombre o mi patrón me lo quitó hoy este día este trabajo, pero mañana Dios me va a dar uno mejor. ¿Okay? Esa necesidad es cumplida cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón. Así es que la primera palabra es la necesidad que cada persona tiene. El Antiguo Testamento, la palabra necesidad es aplicada al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento profetiza la venida del Salvador del mundo. Quiere decir que esa necesidad es para todo el mundo. Cada persona, cada humano, cada hombre, cada joven necesita, hasta cada niño. Dios, la palabra de Dios dice, instrúyele a tus hijos desde chicos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aun cuando esté viejo no se apartará. Porque es una responsabilidad de un padre enseñarle a su hijo. Así es que hay una necesidad, esa es la primera palabra. El Antiguo Testamento habla de esa necesidad.
Desde el primer libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Son profecías hablando de la venida de un Salvador. Porque en este mundo hay una necesidad. Y Dios sabe que cada persona tiene ese vacío. Y cuando tú abres tu corazón a Él, esa necesidad se va, porque es cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Así es que la primera palabra es necesidad. La segunda es manifestación. Manifestación es cuando algo es enseñado. Por ejemplo, cuando un troquero, por ejemplo, un troquero que lleva una carga peligrosa que está transportando de un lugar a otro, para este troquero poder llevar esta carga, este transporte, él necesita en inglés es manifest, yo creo que en español es manifiesto, pero es una orden, un permiso que el troquero, la persona que está transportando, tiene para poder transportar lo que está llevando, porque el manifiesto contiene los detalles de lo que él lleva, porque se está siendo manifestado en ese papel lo que él lleva. Ahora, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo está en los 4 evangelios, porque allí en esos 4 evangelios es presentado el Salvador del mundo. Él es manifestado a través de las escrituras de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Cada uno lo presenta en la forma que él lo conoció, en la forma que él anduvo con él, lo que él vio, lo que tal vez su compañero le contó, y él escribe el Evangelio para que explicarnos, para que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la manifestación del Salvador. Esa manifestación está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Tú quieres conocer de qué se trata la Biblia? Te recomiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla uno del Evangelio, la palabra Evangelio es una palabra griega que significa buenas nuevas, las buenas noticias. Cuando el Evangelio empezó a ser predicado, lo que era empezando en Jerusalén, después por todo el Mediterráneo, después por Grecia, por Roma, por todos estos lugares que se empezó a expandir el Evangelio. ¿Okay? Esta palabra llega a nosotros a través del Evangelio. Así es que nuestro Señor Jesucristo es manifestado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para conocer a nuestro Señor Jesucristo, para conocer de qué se trata la Biblia, yo los invito, hermanos, a que empiecen en su casa, si es en este estudio, a que me acompañen donde vamos a estar leyendo. La tercera palabra que voy a mencionar es proclamación. ¿Qué es proclamar? Proclamar es anunciar algo, proclamar. ¿Okay? Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de que Él muere y Él resucita, Él regresa a estar con el Padre. Pero hay unas instrucciones que Él le da a sus discípulos. Y está en Mateo 28, 19, donde Él le dice a sus discípulos, les dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles y enseñándoles. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y enséñeles, hagan discípulos. Son instrucciones específicas dadas por nuestro Señor Jesucristo. Así es que la proclamación de nuestro Señor Jesucristo es cuando los apóstoles empiezan a proclamar la palabra de Dios. Y esa proclamación, cuando ellos empiezan a predicar, cuando ellos empiezan a enseñar lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a ellos les empiezan a enseñar a su vecino, a su amigo, a su compañero. Por todo el camino que Dios los andaba llevando, ellos andaban proclamando el Evangelio. Así es que la tercera palabra es proclamación.
Y ese es el libro de los Hechos, porque es los Hechos de los Apóstoles. Ese libro sigue después del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Y luego sigue el libro de los Hechos. Así es que esa es la proclamación donde los discípulos predican la palabra. En Hechos 1:8 hay una promesa que Dios se puede decir un mandamiento, una orden que nuestro Señor Jesucristo les dice a los apóstoles. Y les dice en esta promesa que iban a recibir poder. La voy a leer, es Hechos 1:8. Ahí si tienen su Biblia, también los invito a que acompañen, que lean lo que vamos a estar leyendo, que lo comprueben con sus propios ojos. No nada más que le digan, pero que se enseñen a usar la palabra de Dios. La palabra de Dios en Hechos 1:8 dice, es nuestro Señor Jesucristo donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que los discípulos, los apóstoles, siendo obedientes, cuando Él los deja, que Él regresa para estar con el Padre, Él les da esta orden. Van a recibir el poder del Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú recibes ese poder del Espíritu Santo, ese poder es el Espíritu de Dios que obró en los apóstoles, ahora obrando en tu vida, ahora obrando en la vida mía. Y ese poder es el que te guía para poder dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ese es el poder de Dios, cambiar y transformar a una persona. Te cambia totalmente, cambia tus pensamientos, te cambia por dentro. Si estás triste, te quita la tristeza y te trae gozo. Porque el Espíritu Santo es el que ha venido para cambiar vidas. Así es que esa tercera palabra es proclamación, ir y proclamar el Evangelio. Así es que primero el Antiguo Testamento, donde hay una necesidad. Se manifiesta nuestro Señor Jesucristo en los 4 libros del Evangelio. Y ahora Cristo les da una orden: proclamen el Evangelio, enséñenlo, vayan y prediquen, enseñen. ¿Sí? Ahora llegamos a la cuarta palabra. La cuarta palabra es una explicación. Para que nosotros entendemos, para poder entender la Biblia, para poder entender el mensaje, cómo debemos de vivir como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que ser enseñados. Y esa enseñanza empieza después. Las cartas donde están las explicaciones está después del libro de los Hechos, que es empezando con el libro de Romanos, que sigue después del libro de los Hechos, hasta el libro que es las epístolas, las cartas de Juan, que están antes de Apocalipsis. Ahí entre estos libros vas a encontrar el libro de Corintio, Segunda de Corintio, de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, de Tesalonicenses. Todas estas cartas fueron escritas por los apóstoles, así a otras iglesias, a las iglesias que empezaron en estos tiempos. Y estas cartas son explicación cómo es que Dios quiere que vivamos. Explicación cómo la iglesia tiene que portarse. Cómo nosotros, siendo hijos de Dios, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Por ejemplo, les voy a leer lo que dice en Gálatas capítulo 5, para poder entender un poquito de lo que hay en estos libros. En estos libros hay cada libro es una enseñanza para una iglesia. Las iglesias que existían en aquel tiempo, pero hoy es para la iglesia de hoy. Hablé el otro día que la iglesia de hoy somos nosotros los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Voy a leer, si tienen ahí su Biblia, Gálatas capítulo 5.
5:16, vamos a leer Gálatas 5:16 al 24. Voy a leer desde el 16. Y quien escribe esta carta es el apóstol Pablo, a la iglesia que estaba en Gálatas. Así es que la palabra de Dios dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Así es que ya empieza ahí una explicación que andar en el Espíritu, cuando dice andar en el Espíritu, significa que debemos de andar pegados a la palabra de Dios. Cuando uno se apega a leer la palabra de Dios, a nutrirnos de la palabra de Dios, a llenarnos de su palabra, uno va a andar en el Espíritu. La palabra dice, andar en el Espíritu, dice, y no satisfaguéis los deseos de la carne. ¿Sí? Porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Muchas veces decimos, yo quiero empezar a ir a la iglesia, quiero empezar a leer la Biblia, quiero acercarme más a Dios, pero la realidad muchas veces lo que pasamos, lo que miramos, que decimos al rato voy a sentarme un rato, tal vez a leer la Biblia. Pero llega el rato y al rato se sienta uno a ver la televisión, se sienta uno a pegarse a su celular, al teléfono, a estar en las redes sociales. Y cuando ya acuerda uno, la carne nos ganó. Esos son los deseos de la carne. Y la Biblia es muy clara de que hay una lucha. Hay una lucha en cada persona. Y esa lucha es andar en el Espíritu o la lucha que te quiere alejar de lo de Dios. Por eso es muy importante andar en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, vas a hacer las cosas de Dios. Vas a querer orar. Vas a querer sentarte a leer la Biblia. Vas a querer hacer algo bueno por otra persona que tiene una necesidad. Te va a interesar querer aprender cuando andas en el Espíritu. Vas a querer tener esa relación con Dios. Pero si andas en la carne, vas a querer andar en las obras de la carne. Seguimos leyendo, porque aquí hay una explicación qué es lo del Espíritu y qué es lo de la carne. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahora aquí se va a dar una lista de lo que es andar en los deseos de la carne. Adulterio, que es cuando una persona casada anda en otra relación. Fornicación, que es cuando una persona que no está casada anda en relaciones íntimas, sexuales. Que la palabra siguiente es la inmundicia, la lascivia, que es andar haciendo cosas, andar viviendo una vida inmoral, haciendo los deseos de la carne. Por ejemplo, la pornografía, que hoy se mueve libremente, es un pecado grande, que hoy está por todos lados, más cuando ha llegado fácilmente a los celulares. Así es que la palabra de Dios habló en aquel tiempo, en los tiempos de los discípulos, habló en el Antiguo Testamento y nos habla hoy en día, porque la palabra de Dios es una palabra viva. Seguimos leyendo aquí. Estas son las obras de la carne, dice, la idolatría. La idolatría no solamente es una imagen, sino que la idolatría también puede ser cuando tú tomas alguna persona, algún deporte, cualquier cosa, cualquier evento que tú pongas antes de Dios. Por ejemplo, si es domingo y es hora de ir
a la iglesia, al servicio, pero a esa hora va a jugar tu equipo favorito en el fútbol y dices, no, hoy me voy a quedar porque hoy juega mi equipo. Ese puede ser un ejemplo de idolatría, porque estás poniendo algo antes de Dios. Esa es la idolatría. También sigue la hechicería. La hechicería también se está moviendo grandemente en estos días, así como se movía en aquel tiempo. Hoy en estos tiempos también la hechicería se mueve grandemente. Se mueven las caricaturas, se mueve en la televisión, en los libros de Harry Potter. Hay muchos shows en la televisión donde promueven la hechicería. No se diga ahora las veces que invitan a uno, a alguien que te dice, ¿sabes qué? Si te está yendo mal en la vida, te invito a que vayas con tal persona y que te hagas una limpia. Cuando tú estás yendo a estos lugares, estás practicando en la hechicería, porque no estás confiando en Dios. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Estas son obras del diablo, la hechicería. Si tú vas a que te lean la mano, a que te lean la suerte, a que te lean las cartas, estás participando en hechicería. Okay. Enemistades. Enemistades es cuando tú tienes enemigos, que tienes algo en contra de alguien, otra persona. Okay. Cuando tienes pleitos. Okay. Okay. Estas son obras de la carne. También los celos. Los celos a veces lo tomamos como algo muy simple, algo no muy importante, pero también los celos es algo muy, muy grande e importante. Porque cuando hay celos en una persona, a través de los celos es donde surgen problemas más grandes. A través de los celos y de la envidia. Cuando hay celos y envidia, no hay límites en lo que esa persona puede ser, tal vez para vengarse, tal vez para causar un problema, una reacción a través de ese celo. Estas son obras de la carne. Están las iras. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que aquí dice muy claramente que los que practican estas cosas no van a entrar en el reino de Dios. Hermanos, yo les invito. Todos hemos pasado por estas cosas antes de venir a conocer a Dios. Cuando tú tienes alguna de estas cosas que están presentes en tu vida, yo los invito, hermanos, a que le pidan a Dios de corazón, de que Él les ayude a sacar ese coraje, ese celo, esa envidia. Tal vez es un vicio de borrachera, de droga. Tal vez has practicado algo que no está bien delante de Dios y cada uno sabemos lo que hacemos. Y estas cosas, si tú las estás pasando, si tú las estás viviendo, yo te invito a que tú le pidas a Dios a que eso sea arrancado de raíz de tu corazón y de tu vida. Eso se pide en la oración. Por eso es importante tener una relación con Dios. Voy a seguir leyendo aquí. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara y muy directa. Yo los invito, hermanos, a que participen con nosotros en estos estudios que vamos a estar teniendo
Ahorita les quería mostrar un poquito de lo que la palabra nos está hablando, lo que nos está enseñando. Es muy importante a que conozcamos la palabra de Dios, porque muchas veces pueden haber cosas presentes en nuestras vidas que están ahí escondidas. Y no sabemos que están ahí escondidas hasta que Dios nos los revela, nos los recuerda para que eso salga. Muchas veces el pasado de uno, hermanos, cada uno tenemos un pasado. En ese pasado muchas veces hemos sido lastimados por alguien, por alguna persona, por algún familiar. Y tal vez es algo que lo has guardado por mucho tiempo en tu corazón. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú conoces a Cristo y tú le pides de corazón de que Él saque ese dolor de tu corazón y de tu vida, Él ha venido a sanar los quebrantados de corazón, hermanos, a los que han sido lastimados. Hermanos, en este estudio, hermanos, vamos a estar estudiando lo que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero más que todos, hermanos, vamos a estar sobre el libro de San Juan. Les voy a dar una explicación un poquito de lo que son los evangelios. El evangelio de Mateo fue escrito por Mateo. Este libro, él describe a nuestro Señor Jesucristo como un rey. Así es que cuando tú lees el libro de Mateo, tú vas a ver que constantemente Él nos está mostrando el reino de Dios. Él repite constantemente lo que es el reino de Dios presente en esta tierra. Por ejemplo, en Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que busquemos primeramente el reino de Dios. Debemos de buscar esa relación con Dios. Cuando uno le pide a Dios de todo corazón, cosas en tu vida, cosas que tú has anhelado, cambios en tu vida, van a empezar a componerse en tu vida. Pero primeramente debes de buscar el reino de Dios. Así es que Mateo lo presenta como rey. Después está Marcos. Marcos es un discípulo que también conoció a nuestro Señor Jesucristo. Anduvo él más con Pablo predicando el evangelio. Pero él describe a nuestro Señor Jesucristo, lo describe a él como un esclavo, como un siervo que vino a servir. En el libro de Marcos es presentado nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Señor Jesucristo dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. El ejemplo más grande que Él mostró, Él siendo Dios, hubo una ocasión donde sus discípulos estaban alegando entre ellos. Dice que hubo una discusión entre ellos, que quién iba a tomar el lugar mayor en el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos pensaban que el reino de nuestro Señor iba a ser un reinado de un rey terrenal, un rey aquí en esta tierra, un rey con su ejército. Y ellos creían que Él en cualquier rato se iba a manifestar como un rey poderoso, con poder, con ejército, con sus soldados. Y ellos alegaban entre ellos mismos que quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el número 2 al lado de Él, el 1 y el 2 a su lado. Y Él tomó la ocasión mientras ellos alegaban. La palabra de Dios dice que Él agarró una toalla, agarró un balde con agua, se acercó a sus discípulos. Él, siendo Dios, empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Fue una de las enseñanzas más grandes en la Biblia, que lo primero que nos tenemos que enseñar a hacer para ser parte del reino de Dios, enseñarnos a servir al prójimo, a servir al hermano, no a estar enojado con el hermano, no envidiar al hermano, sino que ver qué es lo que podemos hacer, algo positivo por alguien más. Así es que Él vino a servir, y Marcos lo presenta como el siervo de Dios, el Hijo de Dios que vino a servirnos, a dar su vida
por nosotros. El evangelio que sigue es el evangelio de Lucas. Lucas fue un doctor griego que no anduvo con nuestro Señor Jesucristo, pero así como es un doctor que toma mucha nota, él fue un hombre que investigó mucho sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aún se cree que él es el que entrevistó a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a María, sobre su nacimiento, sobre su niñez. Así es que Lucas es el que escribe sobre el nacimiento. Lucas lo describe a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. El cuarto evangelio es el libro de Juan. Se cree que Juan tenía aproximadamente unos 17 a 20 años cuando él empezó a andar con nuestro Señor Jesucristo. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo dura 3 años y medio. Desde los 30 años hasta los 33 años y medio cuando él es crucificado. En esos 3 años y medio, Juan el apóstol anduvo para todos lados con nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que él iba, ahí andaba a su lado. 92% de lo que él escribe, él estaba presente al lado de nuestro Señor Jesucristo. En este libro, en el libro de San Juan, 92% él estaba ahí presente viendo lo que pasó. Un testigo allí presente para poder hablarnos de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el apóstol lo presenta a nuestro Señor Jesucristo, lo presenta como Dios. Hermanos, vamos a estar estudiando lo que es el libro de Juan, porque en este libro es donde vamos a poder conocer nuestro Señor Jesucristo más cercano. Así como Él estaba allí a su lado, aprendiendo de Él, viendo sus milagros, vamos a poder empezar a conocer nuestro Señor Jesucristo antes de poder empezar a leer el principio de la Biblia, que no entenderle o empezar a leer en la mitad y no entenderle. Primero necesitamos conocer de quién se trata la Biblia. Y toda la Biblia, hermanos, habla de la venida del Salvador, la necesidad, la manifestación, la proclamación de nuestro Señor Jesucristo, la explicación, y la última palabra que es consumación. El plan de Dios ya terminado. El plan de Dios ya terminado es el libro de Apocalipsis. Hermanos, cuando tú empiezas a leer el libro de Apocalipsis, les digo una cosa, estamos ya viviendo en esos tiempos. Y no son tiempos para tener miedo, no son tiempos para tener pánico. Les digo una cosa, hermanos, es un tiempo para gozarnos en la presencia de Dios. Es un tiempo para que crezca tu relación con Dios. Es un tiempo para conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hermanos, vamos a estar leyendo y estudiando el libro de San Juan. Yo los invito, hermanos, a que ahí en su aplicación de YouTube, que se suscriban, que toquen ahí donde está la campanita y que le pongan ahí en las opciones, que le pongan que si quieren recibir notificaciones, que le pongan todo para que puedan recibir cuando salgan los videos. Yo los invito, hermanos, a que se preparen, a que tengan su Biblia, porque yo la verdad siento en mi corazón que lo que está pasando ahorita, Dios lo está permitiendo para que nos acerquemos más a Él. Hermanos, que Dios me los bendiga a todos y muy pronto voy a estar sacando otro video. Los invito, hermanos, a que compartan estos videos. Vamos a estar enseñando la Biblia, que es la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.